Capítulo 7. El santo que levita. Anoche, en una reunión, vi a un yogi permanecer en el aire varios palmos del suelo, dijo, muy impresionado mi amigo Upendra Mohan Chowdhury. Quizá pueda adivinar su nombre, le respondí con una sonrisa de entusiasmo. ¿Sería acaso Vaduri Mahasaya, de Upper Circular Road? Upendra hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, algo decepcionado de no ser portador de noticias novedosas. Mi curiosidad acerca de los santos era muy conocida entre mis amigos. A ellos les deleitaba proporcionarme alguna nueva pista. El yogi vive tan cerca de mi casa que a menudo lo visito. Mis palabras despertaron un profundo interés en la cara de Upendra, y yo hice una confidencia más. Le he visto hacer cosas notables. Ha dominado como un experto diversos pranayamas. Los pranayamas son métodos de control del prana, por medio de la regulación de la respiración. El Vastrika, fuelle, pranayama estabiliza la mente. Entonces, menciona Yogananda, ha dominado como un experto diversos pranayamas, diversos métodos de control de la energía vital, o sea, del prana. Y bien, ha dominado como un experto diversos pranayamas del antiguo óctuple yoga señalado por Patanjali o Patanjali. Y aquí hay una nota de Yogananda. Patanjali era el más avanzado de los antiguos exponentes del yoga, del antiguo óptuple yoga señalado por Patanjali. Cierta vez, Vaduri Mahasaya ejecutó ante mí el Vastrika, Bhastrik, Vastrika Pranayama, con una fuerza tan asombrosa que parecía que una verdadera tormenta se había levantado en el cuarto. ¿Sale? Entonces, Vastrika quiere decir, entre comillas, aquí dice fuelle. El Vastrika Pranayama estabiliza la mente. Vuelvo a leer. Le he visto hacer cosas notables. Ha dominado como un experto diversos pranayamas del antiguo óctuple yoga señalado por Patanjali. Cierta vez, Vaduri Mahasaya ejecutó ante mí el Vastrika Pranayama con una fuerza tan asombrosa que parecía que una verdadera tormenta se había levantado en el cuarto. Luego extinguió la atronadora respiración y permaneció sin movimiento en un elevado estado de supraconsciencia. El aura de paz después de la tormenta era tan vívida que jamás podría olvidarla. Oí decir que el santo nunca abandona su hogar. El tono de Upendra era algo incrédulo. Como de, oí decir que el santo nunca abandona su hogar. Realmente, es verdad. Él ha vivido puertas adentro durante los últimos 20 años. Rompe su encierro un poco durante nuestros festivales sagrados, cuando sale hasta la acera. Los pordioseros se reúnen allí porque el santo Vaduri es conocido por su tierno corazón. ¿Y cómo es posible que se sostenga en el aire, desafiando la ley de la gravedad? El cuerpo de un yogi pierde su densidad después de ejercitar ciertos pranayamas. Luego puede levitar o saltar y brincar como una rana. Incluso los santos que no practican yoga formalmente han sido vistos levitando durante un estado de intensa devoción a Dios. Me gustaría conocer más acerca de este sabio. ¿Asistes tú a sus reuniones nocturnas? Los ojos de Upendra brillaban de curiosidad. Sí, voy a menudo y me divierto en grande con la agudeza de su sabiduría. A veces, mi prolongada risa altera la solemnidad de sus reuniones. El santo no se disgusta, pero sus discípulos me contemplan con desagrado. Al salir de la escuela esa tarde, en mi camino de regreso a casa, pasé por el claustro de Vaduri Mahasaya y decidí hacerle una visita. El yogi era inaccesible para el público en general. Un discípulo solitario, que ocupaba el piso bajo, vigilaba el retiro de su maestro. El estudiante era como un auténtico ordenanza, por lo que me preguntó si tenía yo una cita formal. Su gurú apareció en el momento preciso para evitarme una sumaria expulsión. «Deja que Mukunda pase cuando quiera». El sabio guiñó los ojos. Mi regla de aislamiento no es para mi propia comodidad, sino para la de los demás. A la gente mundana no le gusta el candor que dispersa sus ilusiones. Los santos no son solamente raros, sino también desconcertantes. Aún en las escrituras se les halla a menudo embarazosos. Seguía a Vaduri Mahasaya a su austero cuarto del piso superior, de donde muy rara vez salía. A menudo, los maestros hacen caso omiso del panorama del bullicio mundano,
que permanece fuera de foco hasta que es centrado en todas las épocas. Los contemporáneos de un sabio no son únicamente los de un estrecho presente. Maharishi, que quiere decir gran sabio, entre los yogis que conozco, usted es el único que no sale de su casa. Dios siembra a veces a sus santos en sitios inesperados, para disuadirnos de reducirle a una determinada regla. El sabio inmovilizó su vibrante cuerpo en la posición del loto. A los 70 años no mostraba signos de vejez o de vida sedentaria. Fuerte y erguido, era ideal en todo aspecto. Su rostro era el de un rishi, según se describe a estos sabios en libros antiguos. De cabeza noble y abundante barba. Sentábase siempre erecto, con sus quietos y serenos ojos físicos, permanentemente a la omnipresencia. Serenos ojos físicos que se encontraban fijos, serenos ojos fijos. El santo y yo entramos en estado de meditación. Después de una hora, su dulce voz me despertó. Tú entras a menudo en el silencio, pero ¿has desarrollado Anubhava? Dice aquí Anubhava, A-N-U-B-H-A-V-A, que quiere decir la verdadera percepción de Dios. Él estaba recordándome que debía amar más a Dios que a la meditación. No hay que confundir la técnica con la meta. Me ofreció algunos mangos, con aquel rasgo de ingenio y de buen humor que yo encontré siempre tan agradable en su grave naturaleza. Indicó: la mayoría de las personas gustan más del Hala Yoga, la unión con la comida, que del Dhyana Yoga, la unión con Dios. Su broma yógica me hizo reír a carcajadas. A la mayoría de las personas les gusta la unión con la comida que la unión con Dios. ¿Qué risa tienes? Un resplandor afectuoso brilló en su mirada. Su rostro estaba siempre serio, aunque esbozaba sutilmente una sonrisa extática. Sus grandes ojos de loto revelaban una oculta risa divina. Esas cartas vienen de muy lejos, de América. El sabio señaló varios sobres gruesos sobre la mesa. Tengo correspondencia con algunas sociedades de allí, cuyos miembros están interesados en el yoga. Están descubriendo a la India de nuevo, con un mejor sentido de la orientación que el mismo Colón. Me complace ayudarlos. El conocimiento del yoga, como la luz del día, está disponible para todos aquellos que quieran recibirlo, como la luz del día. Lo que los rishis percibieron como esencial para la salvación humana no debe ser diluido para Occidente. Semejantes en alma, aunque diferentes en experiencia externa, ni Oriente ni Occidente florecerán si no practican alguna forma disciplinaria de yoga. El santo fijó en mí sus tranquilos ojos. No comprendí que su discurso era una velada guía profética. No es sino ahora, al escribir estas palabras, que comprendo el pleno significado de las insinuaciones que a menudo me hizo, de manera casual, en el sentido de que algún día llevaría las enseñanzas de la India a América. Maharishi, desearía que usted escribiera un libro sobre yoga para beneficio del mundo. Estoy preparando discípulos. Ellos y sus estudiantes serán volúmenes vivientes, invulnerables frente a la desintegración natural del tiempo y las erradas interpretaciones de los críticos. Permanecí solo con el yogi hasta que sus discípulos llegaron por la noche. Vaduri Mahasaya comenzó uno de sus inimitables discursos. Como su pacífica inundación, barrió los despojos mentales de su auditorio, al cual hizo fluir hacia Dios. Sus extraordinarias parábolas eran narradas con gran fluidez en el idioma bengalí. Esa noche, Vaduri expuso varios puntos filosóficos relacionados con la vida de Mirabai, una princesa medieval Rajputani que abandonó la vida de su corte para buscar la compañía de los santos. Un gran sannyasin, Sanatana Goswami, se negó a recibirla porque era mujer, pero la respuesta de ella lo llevó humildemente a sus pies. Decida el maestro, dijo Mirabai, que no sabía yo que hubiera en el universo ningún varón, excepto Dios. ¿No somos todos hembras ante Él? Una concepción espiritual del Señor como único principio creativo positivo, cuya creación no es más que maya pasivo. Mirabai compuso muchas canciones extáticas que aún son atesoradas en la India. Aquí traduzco una de ellas. Si por el baño diario Dios fuese percibido, yo querría ser una ballena en lo profundo. Si comiendo raíces y frutas pudiera ser Él conocido, gustosamente escogería la forma de una cabra. Si al contar los rosarios le descubriese,
en gigantescas cuentas diría mis plegarias. Si inclinándome ante imágenes le sorprendiese, humildemente adoraría un monte de pedernal. Si bebiendo leche el Señor pudiese ser ingerido, muchos becerros y niños ya le conocerían. Si abandonando a la esposa pudiera uno invocar a Dios, ¿no habría miles de eunucos? Creo que esta palabra ya la había visto antes. Eunucos. Vamos a ver cuál es su etimología. Eunucos. Bueno, eunucos son hombres que han sido castrados, les han extirpado los testículos. Esta palabra ya la había conocido en los cantantes de ópera de hace varios años, aún quedan algunos, y que en muchas culturas antiguas servían en funciones específicas como guardianes de harenes, sirvientes en palacios o funcionarios de confianza, ya que al no poder tener hijos, se pensaba que serían más leales a su señor y no representarían una amenaza sexual. La palabra eunuco viene del latín eunuchus y del griego antiguo eunoukos, que se forma de eune, cama, eco, guardar o tener. Literalmente, eunuchus significa guardián de la cama, aludiendo a su papel como vigilante de las habitaciones privadas, especialmente donde dormían las esposas o concubinas de un rey o noble. En la China imperial, muchos eunucos servían como funcionarios cercanos al emperador. En el Imperio Otomano, custodiaban el harén del sultán. En la Roma y Bizancio tardías, ocupaban cargos políticos y militares de alto rango. ¡Guau! Bien, varios estudiantes depositaron rupias en las pantuflas de Baduri, que estaban a su lado mientras él permanecía sentado en postura yógica. Estos respetuosos donativos, que son una costumbre en la India, indican que el discípulo pone sus bienes materiales a los pies del gurú. Los amigos agradecidos no son más que el Señor disfrazado que cuida de su ser amado. ¡Qué hermoso! Terminando donde habíamos hablado del significado de eunucos, decía así: si abandonando a la esposa pudiera uno invocar a Dios, ¿no habría miles de eunucos? Mirabai sabe que para encontrar al divino ser, lo único indispensable es amor. Maestro, usted es maravilloso. Un estudiante, ya a punto de partir, miró ardientemente al patriarcal sabio. Usted ha renunciado a las riquezas y al bienestar para buscar a Dios y enseñarnos la sabiduría. Era bien sabido que Baduri Mahasaya había renunciado desde su niñez a una gran riqueza de familia, cuando con absoluta determinación entró en el sendero del yoga. Usted está tergiversando la situación. El rostro del santo reflejó una suave censura. He abandonado unas mezquinas rupias y algunos despreciables placeres por un imperio cósmico de infinita bienaventuranza. ¿Cómo entonces pude negarme a mí mismo? ¿Cómo entonces pude negarme nada a mí mismo? Conozco la alegría de compartir el tesoro. ¿Es ese un sacrificio? Las cegatonas muchedumbres son, por cierto, los verdaderos renunciantes. Ellas renuncian a una divina posesión sin paralelo por un miserable puñado de juguetes terrenos. Yo me reí entre dientes al escuchar esta paradoja sobre la renunciación. Alguien que pone la capa de Creso a cualquier santo mendigo, mientras que transforma a todos los orgullosos millonarios en mártires inconscientes. El orden divino arregla nuestro futuro más sabiamente que cualquier compañía de seguros. Las palabras con que el maestro concluyó fueron el credo realizado de su fe. El mundo está lleno de creyentes ansiosos de una seguridad externa. Sus amargos pensamientos son como cicatrices en sus frentes. El ser divino que nos concedió aire y leche desde el primer aliento sabe cómo sustentar día tras día a sus devotos. Continué mis peregrinaciones fuera de horas escolares a la casa del santo. Con silencioso fervor, él me ayudó a obtener Anubhava. Un día se trasladó a la calle de Ram Mohan Roy. Recuerda que Anubhava es la conexión divina y conexión directa con Dios. Vuelvo a leerte el significado para que no se te olvide. Verdadera percepción de Dios. Dice aquí: continuó mis peregrinaciones fuera de horas escolares a la casa del santo. Con silencioso fervor, él me ayudó a obtener Anubhava. Un día se trasladó a la calle de Ram Mohan Roy, lejos de la vecindad de mi casa. Sus devotos discípulos le habían construido una nueva ermita, conocida como Nagendra Math. Nota del autor.
Su nombre completo era Nagendra Nath Baduri. En el sentido estricto de la palabra, Madh significa monasterio, pero este término también se emplea frecuentemente en el caso de un ashram o ermita. Entre los santos cristianos que manifestaron el fenómeno de la levitación, cabe mencionar a San José de Cupertino, siglo XVII, cuyas proezas fueron ampliamente documentadas por declaraciones de testigos oculares. San José evidenciaba una gran distracción con respecto a las consideraciones mundanas, la cual era, en realidad, una expresión de su recogimiento divino. Los monjes de su monasterio no le permitían servir las mesas comunales por miedo a que se elevara hasta el techo con toda la vajilla. El santo contaba, por cierto, con una singular ineptitud para desarrollar actividades mundanas debido a su incapacidad de permanecer por periodos prolongados con los pies en el suelo. A menudo, la simple contemplación de una estatua sagrada era suficiente para elevar a San José en vuelo vertical. Y en esas ocasiones se podía observar a los dos santos, uno de piedra y otro de carne, girando juntos arriba en el aire. Santa Teresa de Ávila, que poseía un estado de gran elevación espiritual, encontraba la elevación física sumamente desconcertante. Puesto que contaba con grandes responsabilidades administrativas, ella procuraba, aunque en vano, evitar sus experiencias elevadoras. «Pero estas preocupaciones son infructuosas», escribió ella, «cuando el Señor dispone lo contrario». Durante 4 siglos, el cuerpo de Santa Teresa ha manifestado un estado de incorruptibilidad y ha emanado una fragancia de flores. Actualmente se encuentra en la iglesia de Alba de Tormes, España, lugar que ha presenciado incontables milagros. Aunque esto me lleva a un episodio de mi historia que tuvo lugar muchos años después, mencionaré aquí las palabras que por última vez me dirigió Baduri Mahasaya, poco antes de embarcar hacia Occidente. Acudí a él y me arrodillé humildemente para recibir su bendición de despedida. Hijo, ve a América. Toma la dignidad de la antigua India como escudo. La victoria está escrita en tu frente. El noble y distante pueblo te recibirá bien. Hermoso. Capítulo 8. El gran científico de la India, J.Z. Bose, B.O.S. J.Z. Bose. La invención de la comunicación inalámbrica la efectuó Jagadish Chandra Bose antes que Marconi. Al oír esta provocativa aserción, me acerqué a un grupo de profesores que caminaban por la acera sumidos en una discusión científica. Si el motivo que me obligó a unirme a ellos fue orgullo de raza, lo lamento, pero no puedo negar mi vivo interés en asegurar que la India puede jugar un papel preponderante en asuntos de física y no únicamente en los de metafísica. ¿Qué quiere decir con eso, señor?, pregunté. Bose fue el primero en inventar el enlace inalámbrico y un instrumento para indicar la refracción de las ondas eléctricas, me contestó seriamente el profesor. Pero el científico hindú no explotó comercialmente sus inventos. Pronto desvió su atención del mundo inorgánico al orgánico. Sus revolucionarios descubrimientos como fisiólogo botánico están sobrepasando sus logros fundamentales como físico. Yo manifesté cortésmente mis agradecimientos a mi mentor, quien agregó: «Ese gran científico es mi colega, profesor como yo en el Presidency College». Al día siguiente, visité al sabio, que vivía cerca de mi casa. Yo le admiraba desde hacía mucho tiempo, pero no había tenido el gusto de conocerle personalmente. El grave y austero botánico me dio la bienvenida. Era un hombre robusto y de agradable aspecto en sus 50 años, de abundante cabellera, frente ancha y abstraídos ojos de soñador. La exactitud que daba a sus palabras revelaba el hábito de una larga vida consagrada a la ciencia. Acabo de regresar de una visita hecha a las sociedades científicas de Occidente. Sus miembros manifestaron gran interés por los delicados instrumentos de mi invención, que demuestran la indivisible unidad de toda vida. Aquí hay una nota del autor. Toda ciencia es trascendental, o pasa luego desapercibida. La botánica está adquiriendo ahora su teoría correcta. Los avatares de Brahma pronto serán los libros de texto de la historia natural. Emerson. El crescógrafo de Bose aumenta la enormidad de 10 millones de veces. El microscopio aumenta solo unos cuantos miles de veces y, sin embargo, dio un ímpetu vital a la ciencia biológica. Por eso, el crescógrafo abre incalculables horizontes. «Usted ha hecho mucho, señor»,
Pero para apresurar el abrazo de Oriente y Occidente, con los brazos impersonales de la ciencia, usted ha hecho mucho, le dije. Yo fui educado en Cambridge. Qué admirable es el método occidental de someter toda teoría a una escrupulosa verificación experimental. Aquel procedimiento empírico ha ido mano a mano con el don de la introspección, que es mi herencia oriental. Reunidos ambos, me han capacitado para sondear los silenciosos reinos de la naturaleza largo tiempo incomunicados. Los secretos revelados por mi crescógrafo, de la raíz latina crescere, aumentar, crecer, por su crescógrafo y otros inventos, Bose fue ungido caballero en 1917. Los secretos revelados por mi crescógrafo constituyen una evidencia, incluso para los más escépticos, de que las plantas tienen un sistema nervioso sensitivo y una variada vida emocional. Amor, odio, alegría, temor, placer, dolor, excitabilidad, estupor e incontables respuestas correspondientes a los estímulos recibidos son tan universales en las plantas como en los animales. El singular latido de la vida que palpita en toda la creación era visto como poéticamente imaginario antes de su descubrimiento, profesor. En cierta ocasión, conocí a un santo que jamás arrancaba una flor. ¿Debo yo robar a un rosal la ostentación de su belleza?, decía él. ¿Debo lastimar su dignidad con mi rudo expolio? Esas palabras de simpatía están comprobadas literalmente por sus descubrimientos, profesor. El poeta está íntimamente unido a la verdad, en tanto que el hombre de ciencia se acerca torpemente. Venga algún día a mi laboratorio y vea los inequívocos testimonios de mi crescógrafo. Agradecido, acepté su invitación y me retiré. Más tarde supe que el profesor había dejado el Presidency College y estaba tratando de fundar un centro de investigación en Calcuta. Cuando se abrió el Instituto Bose, asistí a la ceremonia inaugural. Centenares de personas entusiastas deambulaban por el recinto. Yo estaba encantadísimo con el simbolismo artístico y espiritual de la nueva casa de la ciencia. En la verja de la entrada, admiré una reliquia centenaria de un distante santuario. Detrás de un estanque de lotos, unas flores de lotos. La flor de lotos es un antiguo símbolo divino en la India. Sus pétalos al desplegarse sugieren la expansión del alma. El crecimiento de su belleza pura, emergiendo del cieno de donde nace, insinúa una benéfica promesa espiritual. Y bueno, estas son notas del autor que pone nuestro maestro. Detrás de un estanque de lotos, una escultura femenina con una antorcha simbolizaba el respeto que la India se tiene por la mujer, como la inmortal portadora de la luz. El jardín tenía un pequeño templo consagrado al neúmeno que mora más allá del fenómeno. El pensamiento de la divinidad incorpórea era sugerido por la ausencia de imágenes de altares. El discurso de Bose en este magnífico acontecimiento pudo haber salido de los labios de alguno de los antiguos rishis. Neúmeno. Vamos a ver el significado de esta palabra. ¿Sale? Vamos a preguntar aquí. Significado de la palabra neúmeno. Entonces, la oración decía así. El jardín tenía un pequeño templo consagrado al noúmeno. Al noúmeno. El jardín tenía un pequeño templo consagrado al noúmeno que mora más allá del fenómeno. Noúmeno, también escrito como neúmeno en español, es un concepto filosófico que significa la cosa en sí, es decir, la realidad tal como es en sí misma, independientemente de cómo percibimos con los sentidos. Viene del griego noumenon, pensar, y sufijo, noumeno, pensar, entender con la mente, y el sufijo, que no lo sé leer, que indica lo pensado. Literalmente significa lo pensado por la mente. Noúmeno, la manzana tal como es en sí misma, independientemente de que alguien la vea, huela o toque. Entonces dice, el jardín tenía un pequeño templo consagrado al noúmeno que mora más allá del fenómeno. Vamos a ver esta definición porque yo sí quiero saber. El jardín tenía un pequeño templo consagrado al noúmeno que mora más allá del fenómeno. Vamos a ver el significado de esto, porque no quiero quedarme con una duda.
Esta frase está escrita en el lenguaje poético y filosófico. El jardín tenía un pequeño templo, consagrado al noúmeno que mora más allá del fenómeno. Pequeño templo, lugar sagrado, consagrado al noúmeno, dedicado a la realidad última o esencia verdadera de las cosas. La cosa en sí, como diría Immanuel Kant, que mora más allá del fenómeno, que existe más allá de lo que podemos percibir de los sentidos. La frase describe un lugar sagrado dedicado a la verdad profunda e invisible del universo, a esa realidad esencial que no vemos directamente, pero que está detrás de todo lo que aparece ante nosotros. Muy bien. Dedico hoy este instituto, no como un simple laboratorio, sino como un templo. La reverente solemnidad de sus palabras se extendió a manera de invisible palio envolviendo a la multitud que llenaba el auditorio. En la prosecución de mis investigaciones, fui conducido inconscientemente a los límites de la física y de la fisiología. Con asombro, encontré que las líneas limítrofes se desvanecían y los puntos de contacto emergían entre los reinos de los que tiene vida y lo que no la tiene, de lo que tiene vida y lo que no la tiene. Era sorprendente ver a la multitud de fuerzas que obraban sobre la materia inorgánica, percibida generalmente como algo inerte. Una reacción universal parece colocar bajo una ley común a los metales, las plantas y los animales. Todos muestran esencialmente el mismo fenómeno de fatiga y depresión, con posibilidades de recuperación y de exaltación, así como la permanente ausencia de reacción que acompaña a la muerte. Lleno de asombro y temor ante esta estupenda generalización, anuncié con gran esperanza mis resultados ante la sociedad real, resultados demostrados por medio de experimentos, pero los fisiólogos que se hallaban presentes me recomendaron que limitara mis esfuerzos a las investigaciones físicas, en las que ya había tenido éxito, en vez de traspasar los límites de sus propios caminos. Sin darme cuenta, me había introducido en los dominios de un sistema de castas poco conocido para mí, ofendiendo con ello su etiqueta. También hizo acto de presencia una inconsciente predisposición teológica. Fíjate, una inconsciente predisposición teológica que confunde la ignorancia con la fe. Se olvida a menudo que quien nos ha rodeado a todos con el perenne misterio evolutivo de la creación ha implantado también en nosotros el deseo de preguntar y de comprender. ¡Qué buena frase! Se nos olvida, dice, se olvida a menudo que quien nos ha rodeado a todos con el perenne misterio evolutivo de la creación implantó también en nosotros el deseo de preguntar y de comprender. A lo largo de muchos años de ser objeto de la incomprensión de los demás, llegué a entender que la vida de un devoto de la ciencia está inevitablemente llena de interminables luchas. El verdadero científico tiene que moldear su vida como una ardiente ofrenda, considerando pérdida y ganancia, éxito y fracaso como una sola cosa. Lo vuelvo a leer. El verdadero científico tiene que moldear su vida como una ardiente ofrenda, considerando pérdida y ganancia, éxito y fracaso como una sola cosa. Con el tiempo, las principales sociedades científicas del mundo aceptaron mis teorías y sus resultados, y reconocieron la importancia de la contribución de la India a la ciencia. Bueno, aquí hay una nota del autor. Creemos que ningún departamento de estudios, particularmente en el área de humanidades, de cualquier universidad superior, estará debidamente dotado sin un especialista con suficiente capacitación en el campo de la indología. Creemos también que cada universidad que trate de preparar a sus graduados para un trabajo inteligente en el mundo en que ha de vivir, debe tener en su personal un educador competente en la civilización de la India. Extracto de un artículo del profesor W. Norman Brown de la Universidad de Pensilvania, que apareció en mayo de 1939 en el Bulletin of the American Council of Learned Societies, Washington, D.C. Bien, sigue hablando el profesor en su inauguración. ¿Puede cualquier cosa pequeña o circunstancia satisfacer jamás la mente de la India? Por una continua tradición viva y un poder vital de rejuvenecimiento, esta tierra se ha reajustado a sí misma mediante innumerables transformaciones. Siempre ha habido indios que, deponiendo el premio inmediato y absorbente del momento, han buscado la realización de los más elevados ideales de la vida. Siempre ha habido indios que, deponiendo el premio inmediato y absorbente del momento, han buscado la realización de los más elevados ideales de la vida, no mediante la pasiva renunciación, sino con la lucha activa. Los débiles que han rehusado el conflicto nada han adquirido y no han tenido que renunciar a nada.
Solo el que ha sabido luchar y vencer puede enriquecer al mundo dotándolo de los frutos de sus victoriosas experiencias. Hermosa frase. Solo el que ha sabido luchar. Solo el que ha sabido luchar y vencer puede enriquecer al mundo dotándolo de los frutos de sus victoriosas experiencias. Buenísima, buenísima, buenísima esa frase. Buenísima esa frase. Fíjate, lo vuelvo a leer otra vez. Solo el que ha sabido luchar. Solo el que ha sabido luchar y vencer puede enriquecer al mundo dotándolo de sus frutos, de los frutos de sus victoriosas experiencias. El trabajo ya realizado en el laboratorio Bose sobre la respuesta de la materia y las inesperadas revelaciones en la vida de las plantas ha abierto un amplio campo de investigación en la física, la fisiología, la medicina, la agricultura e incluso la psicología. Problemas hasta ahora insolubles han entrado en la esfera de la investigación experimental. Mas es imposible obtener gran éxito sin una rigurosa exactitud. He ahí la razón de esa larga serie de instrumentos y aparatos supersensibles diseñados por mí, que se encuentran expuestos ante ustedes hoy, a la entrada del auditorio. Ellos hablan de prolongados esfuerzos por atravesar la ilusoria apariencia, con el fin de penetrar en la realidad que permanece invisible, y del infatigable trabajo, de la perseverancia y del ingenio que se requiere para superar las limitaciones humanas. Todo científico creador sabe que el verdadero laboratorio es la mente. Allí, más allá de toda ilusión, descubre él las leyes de la verdad. ¡Wow! Todo científico creador sabe que el verdadero laboratorio es la mente. Ahí, más allá de toda ilusión, descubre que él, dentro de sí mismo, en la mente, más allá de toda ilusión, ahí es donde descubre él las leyes de la verdad. Todo científico creador sabe que el verdadero laboratorio es la mente. Las conferencias que se dicten aquí no serán meras representaciones de conocimientos ya sabidos. Ellas anunciarán nuevos descubrimientos demostrados por primera vez en estas salas. Mediante publicaciones regulares del trabajo del Instituto, estas contribuciones de la India alcanzarán al mundo entero. Ellas serán propiedad pública. Jamás se patentará invento alguno. El espíritu de nuestra cultura nacional pide que nos liberemos para siempre de la profanación de utilizar conocimientos solamente para obtener ganancias personales. Es mi deseo, además, que los medios de este instituto estén, hasta donde sea posible, al alcance de los trabajadores de todos los continentes. En este particular estoy tratando de llevar adelante la tradición de mi país. Desde hace 25 centurias, la India dio la bienvenida en sus antiguas universidades de Nalanda y Taxila a investigadores de todas partes del mundo. Aunque la ciencia no sea de Oriente ni de Occidente, sino más bien internacional en su universalidad, la India está especialmente capacitada para realizar una gran contribución. Bueno, aquí nota del autor. Vuelvo a leer lo que dice. Aunque la ciencia no sea de Oriente ni de Occidente, sino más bien internacional en su universalidad, la India está especialmente capacitada para realizar una gran contribución. Y dice la nota: la estructura atómica de la materia fue bien conocida por los antiguos hindúes. Uno de los 6 sistemas de la filosofía hindú es el Vaisesika, de la raíz sánscrita Visesas, individualidad atómica. Uno de los más famosos expositores del Vaisesika fue Aulukya, también llamado Kanada, el comedor de átomos, quien nació hace aproximadamente 2800 años. En un artículo de Tara Mata, publicado en la revista East West, correspondiente al mes de abril de 1934, se ofrece un resumen del conocimiento científico del Vaisesika, que dice así: aunque la moderna teoría atómica es actualmente considerada como un nuevo avance de la ciencia, fue brillantemente expuesta hace mucho tiempo por Kanada, K-A-N-A-D-A, el comedor de átomos. La palabra sánscrita anus puede propiamente traducirse como átomo, en el sentido literal del término indivisible. Otra exposición científica en los tratados del Vaisesika a.C. incluye, número 1, el movimiento de las agujas hacia el magneto; 2, la circulación del agua en las plantas; 3, el akasha o éter, inerte y sin estructura, como la base para poder transmitir las fuerzas sutiles; 4, el fuego solar como la causa de todas las otras formas de calor; 5, el calor como la causa del cambio molecular; 6, la ley de la gravedad, que es causada por la cualidad inherente en los átomos de la Tierra para darles poder de atracción o de empuje; 7, la naturaleza cinética de toda energía;
la raíz de la causalidad considerada siempre como un gasto de energía o una redistribución del movimiento. 8. La disolución universal a través de la desintegración de los átomos. 9. La radiación de los rayos de calor y de luz en infinitas partículas enviadas en todas las direcciones con inconcebible velocidad. La moderna teoría de los rayos cósmicos. Y 10. La relatividad del tiempo y espacio. El Vaisesika, que quiere decir, vuelvo a leer, Vaisesika, que viene de raíz sánscrita visesas, individualidad atómica, asigna el origen del mundo a los átomos, eternos en su naturaleza, es decir, en sus peculiaridades esenciales. Estos átomos se consideraban como dotados de un incesante movimiento vibratorio. El reciente descubrimiento de que un átomo es un sistema solar en miniatura no era nuevo para los antiguos filósofos vaisesicas, que también redujeron el tiempo a un concepto matemático esencial, descubriendo la más pequeña unidad de tiempo, kala, como el periodo tomado por un átomo para recorrer su propia unidad de espacio. ¡Wow! Sigo leyendo. La ardiente imaginación india, capaz de crear nuevo orden en el conjunto de hechos aparentemente contradictorios, es controlada por el hábito de la concentración. Dicho control confiere el poder de sostener la mente en la investigación de la verdad con infinita paciencia. Las lágrimas fluían de mis ojos al concluir las palabras del hombre de ciencia. ¿Acaso no es la paciencia un sinónimo de la India que confunde tanto al tiempo como a los historiadores? Visité el centro de investigaciones en otra ocasión, poco tiempo después de su apertura. El gran botánico, atento a su promesa, me llevó a su silencioso laboratorio. Conectaré el crescógrafo a este helecho. El aumento que posibilita el aparato es tremendo. Si el arrastrarse de un caracol fuese aumentado en esta misma proporción, la criatura parecería caminar con la velocidad de un tren expreso. Mi mirada estaba fija con avidez en la pantalla que reflejaba la sombra del helecho, aumentado de volumen. Pequeños movimientos de vida eran ahora claramente perceptibles. La planta iba creciendo muy lentamente delante de mis ojos fascinados. El científico tocó la punta del helecho con una pequeña varilla de metal. Los movimientos se detuvieron abruptamente, reasumiendo su elocuente ritmo tan pronto como la varilla fue retirada. Ya vio que cualquier interferencia externa es nociva para el tejido sensitivo, me hizo notar Bose. Observe, le daré ahora cloroformo y después un antídoto. El efecto del cloroformo detuvo el crecimiento y el antídoto lo reavivó. Las formas evolutivas que aparecían en la pantalla me atraían más intensamente que la más emotiva escena de cine. Mi compañero, quien ahora hacía el papel de villano, introdujo un afilado instrumento a través de una parte del helecho. Se manifestó el dolor, indicado por las espasmódicas sacudidas. Cuando deslizó una navaja a través del tallo del helecho, la sombra se agitó violentamente y después se aquietó de manera definitiva con la final manifestación de la muerte. Cloroformando previamente un árbol enorme, logré trasplantarlo con éxito. Generalmente tales monarcas de la selva mueren muy pronto después de su trasplantación. Yagadis sonrió alegremente al recordar la salvadora medida. Las gráficas de mi delicado aparato han probado que los árboles tienen un sistema circulatorio. El movimiento de la savia corresponde a la presión de la sangre en los cuerpos de los animales. El ascenso de la savia no puede explicarse mediante los principios de la física enunciados comúnmente, tales como el de la atracción capilar. El fenómeno se ha descubierto por medio del crescógrafo como la actividad de las células vivas. Las ondas peristálticas nacen de un tubo cilíndrico que se extiende a lo largo del árbol y sirve como corazón. Cuanto más profundizamos en nuestros estudios, mejor percibimos lo notable que se hace la evidencia de un plan uniforme que liga cada forma en las manifestaciones de la naturaleza. El gran científico señaló otro instrumento, Bose. Le mostraré ahora nuevos experimentos en una pieza de hojalata. La energía vital en los metales responde adversa o benéficamente al estímulo. Las marcas en el gráfico registrarán las diferentes reacciones. Profundamente interesado, observé la gráfica que registraba las ondas características de la estructura atómica. Cuando el profesor aplicó cloroformo al estaño, las ondas se detuvieron, volvieron a comenzar a medida que el metal lentamente adquiría su estado normal. Mi compañero colocó un veneno químico. Al mismo tiempo que se producía el temblor final de la lata, la aguja escribió dramáticamente en el gráfico la noticia de su muerte. Los instrumentos Bose han demostrado, dijo el científico, que los metales como el acero de las tijeras y de la maquinaria están sujetos a la fatiga y vuelven a adquirir su eficiencia con un periodo de descanso.
El pulso de la vida en los metales resulta gravemente lesionado, o incluso se extingue del todo, mediante la aplicación de corrientes eléctricas o de grandes presiones. Lancé una mirada alrededor del cuarto y observé los numerosos inventos, testimonios elocuentes de una incansable ingeniosidad. Señor, es lamentable que el desarrollo de la agricultura en masa no progrese con mayor celeridad por medio del empleo más extenso de sus maravillosos mecanismos. ¿No sería posible hacer uso de ellos en experimentos de laboratorio para investigar la influencia de diversos tipos de abonos en el crecimiento de las plantas? Está usted en lo cierto, me contestó. Los instrumentos Bose tendrán incontables usos para las futuras generaciones. Los hombres de ciencia rara vez reciben la recompensa de sus contemporáneos. Les basta poseer el gozo del servicio creador. Me despedí con muestras de inmensa gratitud al incansable sabio. ¿Podrá la sorprendente fertilidad de este genio agotarse alguna vez? Pensé. O básicamente dijo, ¿hay algo que este hombre no haga bien? Ninguna disminución llegó con los años. Habiendo inventado posteriormente un intrincado instrumento, el cardiógrafo resonante, Bose continuó haciendo interesantísimas investigaciones en innumerables plantas de la India. Así fue descubierto una enorme e insospechada farmacopea de útiles medicamentos. El cardiógrafo está construido con inefable precisión, por lo cual se indica hasta una centésima de segundo en la gráfica. Los registros resonantes miden pulsaciones infinitesimales en la estructura vegetal, animal o humana. El gran botánico predijo que el empleo de su cardiógrafo podría conducir a practicar la vivisección en las plantas, en lugar de hacerlo en los animales. Comparando la acumulación de los efectos de una medicina administrada simultáneamente a una planta y a un animal, se ha demostrado una asombrosa unanimidad en el resultado, anotó él. Cada constituyente del ser humano ha sido prefigurado en la planta. La experimentación en los vegetales contribuirá a disminuir los sufrimientos del hombre y de los animales. Años más tarde, las investigaciones del pionero Bose fueron comprobadas por otros científicos. Los trabajos realizados en 1938 en la Universidad de Columbia fueron publicados por The New York Times como sigue. Durante los últimos años, se ha comprobado que cuando los nervios transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, se generan diminutos impulsos eléctricos. Estos impulsos han sido medidos por el delicado galvanómetro y aumentados millones de veces por amplificaciones modernos. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún método satisfactorio para estudiar el paso de los impulsos a lo largo de fibras nerviosas de los animales vivos o del hombre, a causa de la gran velocidad con que circulan dichos impulsos. Los doctores K.S. Cole y H.J. Curtis han informado haber descubierto que las largas células individuales de las plantas de agua dulce llamada nitela, empleada frecuentemente en las peceras, son virtualmente idénticas a las de una fibra nerviosa simple. Más aún, han encontrado que las fibras de nitela, al ser excitadas, propagan ondas eléctricas que en todo sentido se asemejan, a excepción de su velocidad, a las fibras nerviosas de los animales y el hombre. Se encontró que el impulso eléctrico nervioso en la planta era mucho más lento que en los animales. Los investigadores de la Universidad de Columbia aprovecharon este descubrimiento para filmar a cámara lenta la transmisión de los impulsos eléctricos en los nervios. La planta nitela vendrá a ser así como una especie de piedra de Rosetta para descifrar los secretos profundamente guardados en la zona fronteriza de la mente y la materia. El poeta Rabindranath Tagore fue un fiel amigo del idealista científico de la India. Para Bose fueron escritas por el dulce cantor bengalí las siguientes líneas. Oh eremita, haz un llamamiento con las auténticas palabras de aquel antiguo himno llamado Sama. Levántate, despierta, llama al hombre que se vanagloria con su erudición sástrica, llama a aquel sabio jactancioso para que salga frente a la naturaleza, en esta amplia tierra, y envía esta convocatoria a las congregaciones de escolásticos. Juntos alrededor del fuego sagrado, deja que todos se reúnan, pueda así nuestra India, nuestra antigua tierra, volver en sí una vez más, para regresar al trabajo firme, al deber y a la devoción, y a su trance de sincera meditación. Dejémosla que una vez más se sienta en calma, sin avaricia, sin rivalidad, pura, y que, de nuevo, desde su elevado sitial y plataforma, enseñe su ciencia a todos los demás pueblos. Y bien, muy hermoso capítulo.
vamos a investigar un poquito más de este científico y hacer un video después de él. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Te animo a que te suscribas, comentes y que te unas a los miembros exclusivos si deseas apoyarme para seguir leyendo más libros para ti. Nos vemos en el siguiente. Gracias, que Dios te bendiga. Hasta luego.